Buenas tardes. La Sociedad Colombiana de Arquitectos, capítulo Risaralda, de la cual tengo en este momento el honor de ser vicepresidente, junto con el arquitecto Hernando Trujillo, presidente, tomamos la decisión de exponer en Pereira la presentación de la 26ª Bienal de Arquitectura. Llegamos a un acuerdo con el museo de que utilizar este espacio como el espacio natural y propicio para este evento. Durfay me propone este conversatorio toda vez que, modestia aparte, tengo una maestría en literatura por la Universidad Tecnológica de Pereira. Soy un amante del libro, básicamente. Tengo la doble condición hoy con ustedes de ser arquitecto y buen lector. En ningún momento pensar que soy un experto o un erudito en la literatura, no, simplemente un muy buen lector. Quise hacer esta maestría pues como para tratar de ampliar los conocimientos, y a esa coyuntura la conoció Durfay, me pidió el favor de que hiciéramos esta tarea, este conversatorio. El arquitecto aquí presente no lo conocía, nos conocimos ahorita, hace 2 minutos nos conocíamos. Sí tuve la oportunidad de conocer su hoja de vida en internet esta semana. Pues sí es totalmente versado en el tema, sí es un arquitecto que está entregado a la poética y a la literatura del espacio. Vamos a intentar, por lo menos de parte mía, tratar de hacer un conversatorio básicamente en esos dos elementos, la arquitectura y la literatura, creería yo, más la arquitectura y la palabra como elemento poético, la palabra como elemento literario, y estos elementos poéticos y estos elementos literarios acercarlos a la arquitectura. Es un conversatorio en teoría entre nosotros dos, pero va a ir pensado que sea más bien abierto y libre, y que tratemos de lograr pues un experimento interesante, que sea de pronto el primero y no el último. Arquitecto. Gracias, bueno, pues gracias por la invitación, y al museo. A ustedes, creo que la mayoría son arquitectos, ¿no? Me dicen que el 95% son arquitectos. Excelente. Pues, ¿qué debo decir yo para iniciar esta agradable charla en un tema que es seguramente muy conocido por todos, por algunos no tanto, porque nuestra carrera pues tiene esas virtudes, ¿no?, que le permite a uno como llegar a muchos espacios del conocimiento. Y yo quiero pues presentar esta revista como para iniciar el diálogo, porque este fue una respuesta a ciertas personas que nos veían como arquitectos y son de esos que nos saludan a uno y le dicen, ¿qué hubo, ingeniero?, ¿no? Entonces, sin demeritar por supuesto el trabajo de los ingenieros, pero pues obviamente sabemos que hay unas fuertes diferencias, y una de esas diferencias pues radica justamente en lo que nosotros sabemos, que es cómo se construye el espacio, cuál es la genealogía de los espacios, qué sucede con el espacio de la experiencia, qué sucede con el espacio del imaginario, del espacio de la cultura, ¿cierto?, de todo lo que somos. Veo acá una cantidad de obras patrimoniales en la Bienal, y pues es allí donde uno encuentra ese lazo o ese vaso comunicante con la raíz de las cosas, que se expresa también en el ser, ¿cierto?, en términos ontológicos, y después en el estar. Alguien decía hace tiempo en una charla que escuché, pues que las dos, profesiones más humanas son la poesía y la arquitectura, porque es que la poesía habla del ser, ¿no?, desde la parte ontológica. Entonces el idioma español tiene esa gran ventaja, ¿no? Yo soy, ser, pero luego estoy, ser y estar, ¿no?, como esa dupla de verbos ahí. Y cuando yo estoy, es quien construye el espacio, pues el arquitecto, es el que hace el espacio para el estar. Entonces, en ese sentido, yo me fui a vivir a Villavicencio hace unos años, y ahora soy profesor de tiempo completo en una universidad allá, y estando allá, pues me doy cuenta de esa carga terrible que tenían los arquitectos allá, justamente más hacia la construcción, ¿no? Por eso los confundían todo el tiempo con ingenieros. Y entonces
más bien como en solidaridad a ese aspecto, a esa parte de nuestra carrera, decidí generar esta revista para mostrarles pues allá a las personas en Villavicencio y compartir también entre todos, porque habían otros arquitectos que estaban interesados en el tema, entonces indagar en esas convergencias entre la arquitectura y la poesía. Este primer número estuvo dedicado, pues fue exploratorio, allí hay un dossier, ¿cierto?, con poetas de, digamos, alto nivel, internacionales, muy nombrados, y la selección pues estuvo dedicada a esa mirada desde la poesía hacia la arquitectura, ¿cierto? Esa, digamos, fue la primera parte. Y luego pues también hay unos artículos que tienen que ver más bien con la búsqueda, por ejemplo en este caso, este se llama La búsqueda de la imagen poética del espacio, que es de un arquitecto, doctor hoy en día, Jairo Humberto Agudelo, acaba de terminar un doctorado en España, justamente el tema que él aborda es la semiótica y la poética del espacio. Luego viene este otro número que ya empezamos a ver, pues un poco más temático en este caso, dedicado al patrimonio cultural, y acá pues sucedieron algunas sorpresas agradables, por ejemplo que encontramos otros arquitectos, un arquitecto poeta catalán, yo lo conocí bueno, no lo conocía, él conocía a un muy buen amigo de él, poeta en Bogotá, en un festival internacional de poesía, y él me habló de este poeta y arquitecto, Joan Margarit. Hay una entrevista acá que se le hace a él y él pues viene a conciliar muy bien esa doble labor, porque él es un escritor reconocido como poeta y es un arquitecto reconocido también como arquitecto, ¿no? Entonces pues en ese sentido lo que se busca este proyecto es pues indagar, ¿cierto? Indagar ese espacio poético y sobre todo quienes están trabajando en el asunto, tanto desde la poesía como desde la arquitectura, para darle la palabra a ustedes. Hay una tendencia que pues, con esta doble oportunidad en el trasegar de la literatura y la arquitectura, me he venido dando cuenta que hay una tendencia de nosotros los arquitectos a ser muy limitados en el uso de la palabra. Nosotros somos hábiles en el uso del lápiz, en el uso del dibujo, como expresión de una idea, de una creación de algo. El escritor o el poeta, a través de la palabra, diseña una obra, una poesía, un libro. Nosotros, a través del lápiz y del papel, diseñamos un proyecto, diseñamos un espacio, le damos forma, ambos imaginarios, ambos en el pleno campo de la ficción. El escritor adquiere muy buena habilidad, muy buena capacidad de expresar los espacios arquitectónicos. Eso me sorprendió mucho. Leyendo novelas, leyendo narrativa de Gabriel García Márquez, hablar de Macondo. Macondo es un espacio urbano. Macondo existe como espacio urbano en la narrativa de García Márquez. García Márquez expresa de manera muy clara y de manera muy precisa ese universo de Macondo. Nosotros los arquitectos no tenemos esa capacidad, o por lo menos esa habilidad innata que tiene el escritor en expresar un espacio humano a través de la palabra. Nosotros al revés, es a través de la palabra, como creadores y como formadores de ese espacio humano, no tenemos la habilidad de expresarlo en palabra. Ellos ese espacio que nosotros dibujamos lo expresan muy bien en la palabra. Nosotros ese espacio que dibujamos no somos capaces de expresar con la palabra. Uno de los elementos que más me llamó la atención cuando empecé a estudiar un poco el tema de la literatura más a fondo como profesionalización. Manuel Mejía Vallejo, escritor antioqueño muy cercano a nosotros, de Jericó, Antioquia, en su obra poética, en su obra narrativa, creó a Balandú. No sé si algunos saben qué es Balandú. Balandú es una aldea antioqueña y Balandú es la aldea en la cual él desarrolla toda su temática narrativa y toda su temática poética, la desarrolla en Balandú. Gabriel García Márquez desarrolla toda su obra narrativa y toda su obra poética en Macondo. Y acuérdate que con Márquez, cuando hablaba Márquez
Márquez él hablaba mucho de Faulkner desde el espacio urbano, ¿no? Para Márquez fue, digamos, una carga significativa de a Faulkner y cómo Faulkner mostraba esos barrios industriales norteamericanos y eso le caló mucho, ¿no? De hecho, en Márquez hay una fuerte imagen del espacio, ¿no? De la construcción del espacio. Hay dos tipos de espacio que se encuentran en la literatura desde el punto de vista de la arquitectura, que es el espacio mítico. Balandú es un espacio mítico, pero hay otros escritores. ¿Espacio qué, Juan? Perdón. Tuve la. ¿Espacio qué? Mítico. Mítico. Estamos hablando de mitología, Sí, okay. Estamos hablando de ficción, estamos hablando de falsedad, estamos hablando de algo que no existe sino en la mente del escritor y que adquiere concreción, que adquiere tangibilidad es cuando el lector llega a ver el libro y lo lee. Malandú existe en la medida en que el lector aborde el libro y conozca ese universo. De resto deja de existir. La gran paradoja que tenemos nosotros los arquitectos es que nosotros hacemos lo mismo a través de un dibujo, a través de una fotografía, a través de un proyecto, generamos un espacio mítico, pero lo concretamos de manera muy rápida y adquiere tangibilidad de manera inmediata. Este museo, este espacio arquitectónico nació de una obra artística de un arquitecto, de una obra poética de un arquitecto y lo volvió tangible. El escritor tiene la otra paradoja, es que la existencia y la tangibilidad de ese espacio existe en la medida en que el lector lo aborde, si no deja de existir. Hay dos espacios, uno es el mítico, que es el que determina al escritor que existe solo para él, y existe el otro, que es el que el lector lo toma de la realidad, toma la ciudad de Bogotá, toma la ciudad de Madrid, toma París, cualquier ciudad, cualquier espacio, y lo redefine y lo recrea para sus intereses propios. Tuve alguna vez la oportunidad de leer una bella novela de Miguel Torres, El crimen del siglo. Miguel Torres hace un rastreo del crimen de Jorge Eliezer Gaitán del año 1948, pero con una característica especial, es que lo aborda a través del asesino, lo aborda a través de Juan Roa Sierra. Y él crea a Juan Roa Sierra. Juan Roa Sierra no existe en la humanidad, no existe en nosotros, sino hasta el momento en que le da los 2 o 3 tiros a Jorge Eliezer Gaitán. De ahí para atrás Juan Roa Sierra no existe para nadie, existe él solo. Miguel Torres se toma la tarea de crear ese personaje y lo funda hacia atrás y crea su propia tragedia. Y él se da cuenta que la tragedia de Juan Roa Sierra, la inevitabilidad de él llegar a tener que dar esos disparos, porque el azar del destino lo pone en esa situación. Aquí él tiene ese 9 de abril que llegar y darle esos 3 tiros para poder existir. Esa tragedia, él se da cuenta que depende mucho de la Bogotá donde vive. Y él coge esa novela y recrea y refunda nuevamente esa Bogotá. Es una Bogotá bellísima, es una Bogotá muy poética, es una Bogotá única y esa es la belleza del escritor con respecto al espacio urbano, es que tienen la total capacidad de darle forma al espacio de manera poética. Y fíjate que ahí, digamos, en ese proceso de creación suceden cosas muy similares tanto para el arquitecto como para el poeta. Es esa parte, digamos, de observar un espacio y entenderlo desde el punto de vista onírico, poético, filosófico, ¿cierto? Pero también el arquitecto lo hace muchas veces porque reconoce quiénes van a estar ahí, quiénes son las personas que están ahí, e incluso resignifica los espacios para esos usuarios, ¿no? Por ejemplo, en Bogotá hay en la 63 el parque donde se llama Las Flores. Durante mucho tiempo, quienes se acuerdan, pues eran las flores en la calle tiradas y era un desorden, ¿no? Después vino la alcaldía de Altaramocos y entendiendo que ellos están ahí, que tienen un significado incluso poético de habitabilidad de las personas que a diario están ahí, pues no lo sacan, sino que refunda, digamos, el espacio, lo organiza y sigue teniendo ese tejido, digamos, urbano, humano, entendiendo esa parte desde esa estructura ontológica, ¿no? Fíjate que acá yo quisiera leer este texto que tiene una relación con eso de la resignificación del espacio. Este es un pequeño poema que está ahí. Se llama Mapa, es de un poeta que ustedes creo que lo deben conocer porque él es Royson Quintero, de Caramanta, de Caramanta.
Bueno, Robinson Quintero tiene este texto que dice así, mapa. Hay las calles que pasado un largo tiempo volvemos a caminar y a la mirada son de pronto más amplias, más extensas. Hay las que volvemos a andar una tarde y se dan a la vista más angostas, menos profundas, como las de la infancia. Hay las que anduvimos ya en una ocasión, no sabemos qué ocasión fue, pero en la ruta nada recuerda nuestro paso. Y hay las que paseamos por primera vez y en las que nos estremece el presentimiento de que ya las caminamos. Entonces, ese registro lo tiene un poeta, pero también lo tiene un arquitecto. Es impresionante como yo cada vez más cuenta de eso, que realmente los arquitectos tenemos per se ese sentido poético del espacio, que por motivos creo que del modernismo, nos lo lavaron así como la fuerza, pero se ha recuperado muchísimo en estas arquitecturas contemporáneas. Y quiero subrayar un libro antes de que se me olvide, que creo que pues algunos lo leímos desde la facultad, yo ahora lo pongo a leer a mis estudiantes, es el de Gastón Bachelard, ¿no? La poética del espacio. La poética de Gastón Bachelard. Claro, es impresionante, y yo con ese libro lo pongo en teoría de la arquitectura, que los estudiantes hagan ejercicios arquitectónicos a partir de los capítulos de Bachelard, que son El Rincón, tiene otro capítulo que se llama La Casa, La Concha, es este libro también lo sí. Bellísimo. Y él logra muy bien entender, digamos, ese sentido de unión entre el espacio poético que hace el poeta, pero también el que ya existe, ¿no? A partir, obviamente, de la... Él referencia a lo que yo hablaba, y es que el espacio nace en la medida en que el lector o el escritor lo crea, ¿sí? Él tiene una palabra muy bella aquí, Gastón Bachelard, la voy a leer, aquí la tengo, dice así entre comillas: así, el pintor contemporáneo no considera ya la imagen como un simple sustituto de una realidad sensible. Marcel Proust decía ya de las rosas pintadas por el Style, un pintor francés de mediados del siglo XIX, que eran una variedad, Proust decía, ya de las rosas pintadas por el Style, que eran una variedad nueva con la que el pintor como horticultor había enriquecido la familia de las rosas. Lo que hablamos ahora, los elementos existen en la medida en que el escritor los crea. Ya permanecen en la existencia. El espacio físico está contenido de masas coherentes y tangibles, definidas por medidas que la naturaleza previamente le asignó y los convirtió en elementos mesurados con pasado y presente concreto. Distinto es el espacio literario, que está contenido por entidades de imagen poética, que deben mantenerse en el presente, en el minuto de la imagen. Si quiere estudiar los problemas planteados por la imaginación poética, aquí el culto pasado no cuenta. El largo esfuerzo de los enlaces y las construcciones de pensamientos, el esfuerzo de meses y años resulta ineficaz. Hay que estar en el presente de la imagen, en el minuto de la imagen. La imagen existe en la medida en que nosotros como lector la abordemos.